Hoy, en introducción a la geometría analítica, hablaremos acerca de la división de un segmento en una razón dada. Veamos de qué trata este tema. Aquí tenemos al diagrama cartesiano. En ella graficaremos un segmento. A este segmento le llamaremos segmento AB. De este segmento AB se deben conocer las coordenadas de sus respectivos extremos. Es decir, debemos conocer las coordenadas del extremo A, en donde la primera componente vendría a ser la abscisa x1 y su respectiva segunda componente corresponde a la ordenada y1. Del mismo modo, el otro extremo, que en este caso sería el punto B, deben conocerse sus respectivas coordenadas. Las coordenadas del punto B, que viene a ser el otro extremo de este segmento, tiene como primera componente a la abscisa x2 y a su respectiva segunda componente a la ordenada y2. En este segmento vamos a ubicar un punto cualquiera. Ubicamos entonces un punto cualquiera en el segmento AB. A dicho punto le llamaremos punto P. Y como cada uno de nosotros podemos observar, este punto ha dividido al segmento en dos partes. Es decir, en el segmento AP y segmento PB, o viceversa. El otro dato que debe conocerse precisamente viene a ser la razón que existe entre estos dos segmentos. En esta ocasión, la razón que vamos a calcular entre estos dos segmentos lo vamos a hacer en este sentido, entre el segmento AP sobre el segmento PB. La pregunta que se harán más de dos de ustedes sería: ¿puedo calcular la razón en sentido contrario? La respuesta es sí, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de usar la fórmula que vamos a explicar en estos instantes. Ya en el momento haré notar la diferencia. A la razón que vamos a calcular aquí le llamaremos R. R representa la razón, en este caso, entre la medida del segmento AP y el segmento PB. Insisto, este dato, que es la razón, y las coordenadas de los extremos deben ser datos conocidos. Y lo que vamos a explicar aquí es precisamente cómo encontrar las coordenadas de este punto P, que es el punto que divide al segmento en dos partes. ¿Cómo encontrarlo? No sabemos cuánto vale su abscisa, tampoco sabemos cuánto vale su ordenada, y aquí les vamos a explicar cuál es el procedimiento para calcular dichas coordenadas. Empezaremos primero calculando la abscisa de este punto. Si recordamos, la razón lo estamos calculando en este sentido, AP sobre PB. Por lo tanto, a la hora de usar la fórmula, empezaremos también por este sentido. Usamos la abscisa, en este caso, del punto A, porque por aquí hemos empezado calculando la razón en este sentido. Vamos a sumar a esta abscisa con el producto entre la razón y la abscisa del otro punto, es decir, del punto B. Aquí está. El resultado de esta suma se va a dividir entre la suma de 1 con la razón. Y esto sería el procedimiento para calcular la abscisa, en este caso, del punto P. Este punto que ha dividido al segmento en dos partes. Si alguien haría la razón en sentido contrario, como lo comenté hace un momento, es decir, la razón hubiese estado BP sobre PA, entonces se hubiese tomado como primera abscisa a la abscisa del punto B, x2, más R por, y la segunda abscisa correspondría entonces al punto A, en este caso x1. Eso hubiese sido si hubiésemos tomado la razón en este sentido, BP sobre PA. Pero en esta ocasión
hemos hecho AP sobre PB. Esa es la única diferencia, o a tener en cuenta a la hora de hacer el cálculo de las coordenadas del punto P que divide al segmento AB. Ahora veamos cómo se calcula la ordenada de este punto. Si se van a dar cuenta, el procedimiento es similar. Tenemos entonces aquí el procedimiento para hallar la ordenada del punto P. Recordando siempre que la razón lo hemos tomado en este sentido. Si vemos acá, R ha sido calculado AP sobre PB. Entonces empezamos desde A. En este mismo sentido, tomamos la ordenada de este extremo por donde hemos empezado a calcular la razón. A esta ordenada le vamos a sumar el producto. El producto entre la razón con la otra ordenada. Es decir, con la ordenada del otro extremo. En este caso de B. Sería por I sub 2. El resultado se va a dividir entre la suma de 1 con la razón. Y esto sería, estimados amigos, el procedimiento para calcular la ordenada del punto P que divide al segmento AB en dos partes. Ahora quiero invitarles a cada uno de ustedes a ver un ejemplo de aplicación de esta teoría. En el ejemplo se nos pide determinar las coordenadas del baricentro del triángulo cuyos vértices tienen por coordenadas a 1,3, 3,5 y por último a 5,1. Lo primero que vamos a hacer es graficar el triángulo. Trazamos nuestro diagrama cartesiano, ubicamos el primer vértice que vendría a ser 1,3, es decir, abscisa 1 y ordenada 3. A este punto vértice le llamaremos punto A. Ahora vamos con el segundo vértice, que vendría a ser el punto 3,5, es decir, abscisa 3 y ordenada 5. A este punto le llamaremos punto B. Y por último tenemos al punto 5,1, es decir, abscisa 5 y ordenada 1. Y a este último punto le llamaremos punto C. Juntamos los tres puntos para constituir el triángulo. Este triángulo sería el triángulo ABC que se ha pintado de color celeste. De este triángulo, según el problema, se nos pide calcular las coordenadas del baricentro. Pero el baricentro de un triángulo, ¿qué cosa es? El baricentro viene a ser el punto donde se cortan sus tres medianas. Así que vamos a trazar rápidamente las medianas de este triángulo. Trazamos la primera mediana, la mediana M. Por ser mediana, el punto M es punto medio de BC, es decir, BM y MC son congruentes. Trazamos la otra mediana, la mediana BN, y por ser mediana también, relativa al lado AC, divide al lado AC en partes congruentes, es decir, AN es congruente con NC. Y por último, la tercera mediana, la mediana CP, divide también al lado AB en partes iguales. AP es congruente con PB. Y la intersección de estas tres medianas, que viene a ser este punto, se constituye como el baricentro del triángulo ABC en este caso. Nosotros no necesitamos la presencia de las tres medianas, basta con una de ellas. Me puedo quedar con cualquiera. En este caso puede ser cualquiera porque en las tres tengo información necesaria para poder llegar al resultado final. Elijo en esta ocasión la mediana CP. Sabemos nosotros que el baricentro divide a toda mediana en dos partes proporcionales. La proporción es de 2:1 o de 1:2, depende cómo se tome. Si nosotros tomamos en este caso de C a G y de G a P, la proporción sería de 2:1. Significa que CG es el doble de GP. Y ahí lo tienen en pantalla. Esto es por la teoría del baricentro. Insisto, el baricentro divide a la mediana en partes proporcionales, 2:1. CG es el doble de GP. Y esto nos facilita pues encontrar la razón que existe entre el segmento CG y el segmento GP.
Es un dato muy importante para poder encontrar las coordenadas del punto G, que viene a ser el punto que divide al segmento PC. Muy bien, ya tenemos un dato importante ahí. También conocemos de la mediana PC, conocemos un extremo, el extremo C, donde su abscisa es 5 y su respectiva ordenada es 1. Sin embargo, nos falta encontrar las coordenadas del otro extremo, es decir, del extremo P. Pero este extremo P, si ustedes pueden ver en pantalla, se constituye en el punto medio del segmento AB. Entonces, calcular las coordenadas del punto medio de un segmento es muy sencillo. Así que vamos entonces, como primer paso, a calcular el punto medio de AB, es decir, las coordenadas del punto P. Procedemos entonces a calcular las coordenadas del punto P. Para calcular la abscisa, vamos a sumar las abscisas de los extremos, es decir, de B y de A. De B tenemos al 3 y de A tenemos al 1. Tenemos acá las abscisas de los extremos. Procedemos entonces a sumar las abscisas de los extremos. De A, ahora de B. 1 más 3, 4. Y lo dividimos entre 2. Ahí está. 4 entre 2, 2. Ya tenemos la abscisa del punto P. Y para calcular la ordenada, es decir, la segunda componente del punto P, hacemos lo mismo, pero con las ordenadas de los extremos, es decir, del extremo A y del extremo B. Entonces procedemos a hacer la suma y luego dividirlo entre 2. ¿Pero de quién? De las ordenadas, de A y de B. Procedemos entonces a sumar las ordenadas. La ordenada de A es 3 y la ordenada de B es 5. Entonces vamos a sumar 3 más 5. Y esto lo vamos a dividir entre 2. 3 más 5 es 8, entre 2, 4. Y de esta manera hemos conseguido las coordenadas del punto P. ¿Y por qué lo necesitamos? Porque PC vendría a ser el segmento y el punto G vendría a ser el punto que divide a dichos segmentos en partes proporcionales. Aquí lo tenemos. Entonces ya tenemos el punto P, que acabamos de encontrarlo, el punto C es conocido, la razón entre los segmentos también ya lo tenemos. ¿Podemos ahora sí calcular las coordenadas del punto G? Por supuesto que sí. Entonces, procederemos a hacer los cálculos. Acá C es 5,1 y el P es 2,4 y la razón aquí CG sobre GP es 2A sobre A, que viene a ser igual a 2. Entonces, ya estamos listos a calcular las coordenadas del punto G, el valor de X y el valor de Y. Hallando el punto G de PC. Entonces la razón lo vamos a calcular en este sentido. CG sobre GP. Procedemos. CG sobre GP. ¿Por qué hacemos ese cálculo? Porque 2A sobre A va a salir, acá lo veamos, 2A sobre A, observen, sale 2, sale un número entero. Si nosotros calculamos al revés también nos va a salir, pero vamos a tener a la razón A sobre 2A, es decir, un medio. Trabajar con fracciones un poquito dificulta el trabajo, ¿no? Más fácil es trabajar con números enteros. Muy bien. Ya tenemos entonces la razón. Conocemos la razón, conocemos las coordenadas de los extremos, entonces podemos hallar las coordenadas del punto que divide a dicho segmento, en este caso el punto G. Primero calcularemos a la abscisa del punto G. El x1, como la razón se ha calculado en este sentido, CG sobre GP, entonces el x1 corresponde a la abscisa de C, que vendría a ser 5. Ahí está. Más la razón, que es 2, que acabamos de calcular, que va a multiplicar con la abscisa del otro extremo, que vendría a ser 2 también. Ahora procedemos a hacer los cálculos en el numerador. 2 por 2, 4. 5 más 4, 9. En el denominador, la razón, ya lo conocemos, vale 2. Sería, entonces, 1 más 2, 3. Y por último tenemos 9 entre 3, sería 3. Y ya
tenemos la abscisa del punto G, que viene a ser igual a 3. De la misma manera vamos a calcular la ordenada de dicho punto. Acá tenemos la fórmula. Recordando que la razón hemos calculado en este sentido, CG sobre GP. Entonces, la primera ordenada corresponde al punto C, que vendría a ser 1. ¿Está? Reemplazamos más la razón que vale 2. Y la segunda ordenada corresponde al punto P, que vendría a ser 4. Aquí está. Efectuamos las operaciones. 2 por 4, 8. 1 más 8, 9. Y abajo tendríamos 1 más R, pero R vale 2, sería 1 más 2. 1 más 2, 3. Y por último nos queda 9 entre 3 y eso es igual a 3. Y es así como conseguimos la ordenada del punto G. Ya tenemos entonces el resultado final. El punto G, que viene a ser el baricentro del triángulo ABC, tiene como coordenadas a los siguientes. Abscisa, 3. Y ordenada, 3. Y esto vendría a ser el resultado a este problema o ejemplo de aplicación. Bueno, estimados amigos, solo me queda agradecer la paciencia en escucharme y conmigo será pues hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.